Este es un multímetro, o también denominado polímetro o tester. Es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas. Como por ejemplo, en este caso, desde este punto hasta aquí, se puede medir las resistencias. De aquí hasta acá se puede medir lo que es el voltaje. De aquí hasta acá se puede medir los amperios y de aquí a acá los faradios. Bueno, en el multímetro tenemos todo el cuerpo de multímetro, la pantalla en la cual va a salir los dígitos y también tenemos las puntas de prueba. Estas puntas de prueba van a ir conectadas exactamente en estos orificios que tenemos acá, dependiendo obviamente de qué medida quieras tomar. Primero que nada, para empezar a usar el multímetro, debemos conectar las puntas de prueba. En este caso, el negro va a ir conectado en el que dice COM y el rojo va a variar en esos tres puntos de aquí. El negro siempre va a estar conectado aquí, en cambio el rojo puede estar aquí, aquí o aquí, dependiendo de los casos. Aunque mayoritariamente el rojo va a ir conectado en el que dice voltios, resistencia y continuidad. Así que lo conectamos ahí de momento. Ahora bien, podemos empezar por la parte de resistencia, lo cual obtenemos desde el inicio del naranja hasta el fin del naranja. Lo ponemos, por ejemplo, en este 2. Ya están viendo la resistencia. 2K son 2000 ohms. Ahora bien, aquí tengo esta resistencia, no sé cuánto vale, y lo medimos. Para medir la resistencia no es necesario que haya alguna polaridad. Simplemente pones una punta en cada extremo. Como pueden ver, en este caso nos está señalando que tiene 0.293 kiloohms, lo que significaría que son casi 300 ohms. Ahora bien, si medimos esta otra resistencia, el cual es de un color azul, ponemos uno de un extremo y la otra punta en otro extremo, obtenemos un 1 a la izquierda. ¿Qué significa ese 1 a la izquierda? Que nuestra medida de esta resistencia es superior a los 200K. Por ejemplo, esto iría en 200 si la resistencia, su máximo valor va a llegar a 200. Iría en 2K si su máximo valor fuera 2K. Como pueden ver, aquí lo medimos en 2K. ¿Qué significa ese 1? Que ha superado ese 2K. Ahora bien, si lo pongo en 20K, ya vemos que da un resultado de 9.8384K, que significa que tiene 9820 ohmios. ¿Y qué pasa si nos excedemos? Lo ponemos en 200K. Nos sigue dando lo mismo, pero con la coma decimal corrida hacia un lado. Aunque de todas maneras tendríamos 9.9 kiloohmios. Ahora bien, si lo ponemos en 2 megas, obtendríamos que este resistor vale 0.01 megaohms. El siguiente que vamos a medir es el que está de toda esta rama de resistencias. Vemos que también está en naranja ese símbolo de acá, que significa diodo o continuidad. Si lo ponemos en este símbolo, podemos medir, por ejemplo, lo siguiente. Aquí tengo este cable, que por un lado es cocodrilo y por el otro lado está pelado. Y por ejemplo podemos ver que si conectamos esta punta negra en este cocodrilo negro y este punto rojo en el fin del cable negro, nos va a dar continuidad. ¿Qué quiere decir? Que por aquí no hay ninguna obstrucción para la corriente y por lo tanto va a sonar. Ahora bien, si queremos hacer lo mismo en el punto rojo, en el cable cocodrilo rojo lo conectamos y a este extremo conseguiríamos igual el mismo pitido, que significa que hay continuidad. Pero ¿qué pasaría si conectamos la punta de prueba negro en el cocodrilo negro y la punta de prueba rojo en el cocodrilo rojo? No va a sonar ni el más mínimo ruido, ya que estos cables no están conectados entre sí, por lo tanto no tienen continuidad. Ahora bien, si conectamos esos dos cables, estos dos cocodrilos entre sí, y la punta del negro lo conectamos con el negro,
y la punta del rojo lo conectamos con el cable rojo. Bien, ahí como pueden apreciar, al conectar los dos cocodrilos podemos ver que la corriente llega del cable negro al cable rojo. Ahora bien, lo siguiente que podemos obtener aquí es los voltios. Para medir los voltios, ese símbolo de acá quiere decir corriente de voltios continua, y este, como un tipo de serpiente ondulada, significa discontinua. Vamos a medir los dos casos. Como ya les dije, este 200 quiere decir que solamente llega hasta 200. Este 2 quiere decir que solamente llega hasta 2. Este 20, su límite es 20, su límite es 200, su límite es 1000. Eso quiere decir esos números. Ahora bien, aquí tengo una pila que tiene 9 voltios. 9 voltios en corriente continua. Y si medimos el polo negativo con el negativo y el polo positivo con el positivo, nos va a dar una medida de aproximadamente 9 voltios. Entonces le ponemos como su límite 20, conectamos el negativo, conectamos el positivo, y como se ve apunta unos 9.52 voltios, 52, 51, 53. Lo que quiere decir que esta pila es casi nueva. Ahora bien, en el mismo ejemplo vamos a medir corriente discontinua. Pongámosle en 750. Muy bien, de este lado tenemos unos enchufes que están conectados directamente a la pared y lo pondremos en voltaje discontinuo. Como es discontinuo no tiene polaridad, por lo que podemos conectarlo en cualquiera de los huecos. Este rojo va aquí y este negro va aquí. Y nos está apuntando 228 voltios de corriente discontinua. Muy bien, sigamos. Lo siguiente que pasaremos a medir será el amperaje. En este caso mediremos el amperaje de corriente continua. Lo ponemos, a ver, no sé cuánto amperaje va a tener mi circuito, así que lo ponemos en 200 miliamperios. A ver, aquí ya tenía preparado un circuito pequeño. A ver, ya está funcionando todo el circuito. Es un circuito simple en el cual solamente con una batería el objetivo es prender un LED. Y ahora bien, cabe recalcar además que tanto la resistencia, el voltaje, se miden en forma paralela. En cambio, los amperios se miden en serie. Cuando se desee medir amperaje, es cuando el cable rojo va a ir cambiando tanto aquí o acá. Como se puede apreciar, encima de este orificio podemos ver el logo, o bueno, los signos de continuidad, de diodos, de resistencia y de voltaje. No se llega a apreciar el signo de amperios. Pero aquí sí, aquí en este orificio su amperaje máximo será de 20 amperios. Y en este orificio será de solamente microamperios. Como no sé de cuánto será ese circuito pequeño, pero sé que es de una corriente muy baja, lo ponemos en microamperios. Ahora bien, no es muy recomendable utilizar el multímetro con una cantidad alta de amperaje, ya que se puede quemar el sistema. Entonces aquí lo que hacemos es retirar uno de estos puntos, conectarlo en serie para poder medir el amperaje. Una vez conectado, nos da que este circuito cuenta con 14.5 miliamperios. Ahora bien, si lo ponemos en el rango de 20 miliamperios, nos daría 14.47 para ser más específico. Y si lo ponemos en la medida de 2 miliamperios, nos va a salir un 1, ya que excedemos la magnitud en este punto. Muy bien.
Normalmente en los multímetros comunes se encuentran esas 4 medidas: la resistencia, el voltaje, los amperios. Claro, voltaje tanto en continua como en discontinua. Pero en este caso apreciamos que en esta sección de aquí vemos un F. Eso quiere decir que ese multímetro también puede medir capacitores, en el cual su medida son los faradios. Ahora muy bien. Aquí tengo un capacitor de 400 voltios y 5.6 microfaradios. Para empezar, este cable se retira, ya que ya no vamos a medir miliamperios. Y ahora esta C que aparece en el multímetro, C.X, nos indica que si quieres medir capacitores, tienen que ser conectados tanto la punta de prueba negra y aquí la punta de aquí la punta de prueba roja. Entonces los conectamos y ya podemos medir lo que son capacitores. Por ejemplo, de 5.6 microfaradios lo ponemos en 20 microfaradios y lo conectamos, la parte negativa con el negativo y la parte positiva con el positivo, y nos da 5.6768 microfaradios, lo que quiere decir que este capacitor está en óptimas condiciones. Bueno, para repasar de nuevo, las resistencias van desde esta continuidad hasta un punto antes del off. Ya sabemos cómo medir resistencia. Resistencia se mide en paralelo y continuidad se mide también en paralelo. Continuamos con esta parte de acá de voltaje. Voltaje igual se mide en paralelo, tanto discontinua como continua. Y amperios, para el amperaje se mide en serie. Y tienen que tener cuidado aquí, ya que este cable rojo solamente se cambia con amperios y con faradios. Tanto la resistencia como el voltaje se miden en esta posición, con las puntas de prueba así. Pero una vez que ya llegas a los amperios, tanto continuo y discontinua, en la cual tienes que medirlo en serie, aparte, tienes que retirar el cable rojo de esta posición y conectarlo tanto ya sea aquí como aquí, dependiendo de tu cantidad máxima. Si quieres medir amperaje, mides así, o de lo contrario, se mediría de esta manera, dependiendo de la cantidad de amperaje que vas a medir. Y finalmente, en este amperímetro tenemos 2 faradios, en el cual la posición de los cables sería de la siguiente manera: el cable negro iría en el COM y el cable rojo iría aquí. Adiós. Adiós.